Quiero contar algo que le pasó a mi familia. Me llamo Raúl y, junto con mi esposa Andrea y nuestros hijos Lucas y Sofía, nos mudamos a una casa antigua en Veracruz. Acabábamos de llegar a la ciudad buscando una vida mejor. Sin embargo, elegimos vivir lejos del ajetreo del centro de la ciudad y buscamos una propiedad en un barrio más tranquilo, residencial, pero aún con fácil acceso en coche a todo lo que necesitábamos, incluyendo nuestros lugares de trabajo, en el agitado centro de Veracruz. Sin embargo, a pesar de que me gustaba la casa y el lugar, ya sabía que había algo raro con ese lugar, algo que no podía entender, pero que sentía en el fondo de mi alma. Veracruz tiene un encanto peculiar, pero la casa donde fuimos a vivir, aunque bonita y llena de historia, parecía cargar consigo una energía extraña. Al llegar, lo primero que me llamó la atención fue el silencio. Un silencio denso, que parecía tragarse todos los sonidos alrededor. Aunque era una calle transitada, parecía que dentro de la casa el tiempo se arrastraba. Andrea estaba ansiosa por instalarse, pero había algo en mí que me hacía dudar. Traté de convencerme de que era solo el peso de la mudanza, pero una sensación incómoda no me dejaba en paz. La primera noche, todo parecía bien. La casa estaba limpia. Los muebles antiguos tenían un toque nostálgico que me hacía recordar mi infancia. Pero algo estaba raro. Justo después de la cena, que comimos en la cocina improvisada, Andrea y los niños se fueron a los cuartos. Yo, por mi parte, decidí salir un rato a dar una vuelta, tratar de absorber el nuevo vecindario. Cuando regresé, el ambiente estaba pesado, como si algo hubiera cambiado en el aire. La casa, antes silenciosa, ahora parecía murmurar. Esa noche, la oscuridad de la casa se mezcló con el peso de la noche de Veracruz. Estaba en mi cuarto, tratando de acomodarme, cuando escuché el sonido. Primero, parecía una brisa suave, pero pronto reconocí un canto lejano, algo que se esparcía como una niebla, llenando cada rincón de la casa. Raro, pues no había viento esa noche. La melodía, suave y melancólica, parecía venir del pasillo, como si alguien estuviera ahí, cantando una canción que no podía entender. Me quedé inmóvil, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero a medida que el sonido crecía, la sensación de incomodidad solo aumentaba. Me levanté de la cama y fui hasta el pasillo, pero al dar la vuelta en la esquina, todo estaba en silencio. No había nadie. La casa estaba vacía, como debería estar. Cuando regresé a mi cuarto, traté de ignorar lo que había pasado, pero el canto volvió más fuerte. Algo raro pasaba ahí, y cuanto más pensaba en eso, más la incomodidad se apoderaba de mí. El sonido de un llanto suave hacía eco por el pasillo. No era un llanto normal, sino algo profundo, como si cargara siglos de sufrimiento. Andrea estaba con los niños, pero el sonido parecía dirigido a mí, como una llamada, una súplica. Mis pensamientos estaban confusos, pero el instinto de proteger a mi familia me hizo caminar hasta el pasillo otra vez. Pero no había nada, excepto el silencio pesado que parecía intensificarse a cada segundo. Me detuve al final del pasillo, tratando de calmar mi mente. Tal vez era el cansancio, pensé, o quizás el efecto de la mudanza, que juega con nuestros sentidos de maneras extrañas. Volví al cuarto, pero la sensación de que algo estaba ahí, observándome, no me dejó en paz. Me acosté, pero el sonido del llanto continuaba, ahora más cerca, como si estuviera del otro lado de la puerta. Traté de ignorarlo, pero la angustia que sentía era insoportable. Cerré los ojos y me forcé a dormir, pero el miedo seguía rondándome. Cuando finalmente logré conciliar el sueño, desperté a medianoche con un grito. Era el sonido de Andrea, pero algo estaba mal. Yo sabía que algo estaba mal. Me levanté apurado y corrí al cuarto de los niños, donde Andrea estaba acostada con los hijos. Ellos estaban bien, pero ella estaba aterrorizada.
Sus ojos estaban muy abiertos y su respiración agitada. Le pregunté qué había pasado, pero no pudo responderme. Solo me señaló hacia el pasillo, sus labios temblando. Fui al pasillo otra vez, pero ahora no había sonido alguno. Nada más que la oscuridad y el silencio. Sin embargo, sentía una presencia, algo observando, algo esperando. Era como si la casa estuviera viva, respirando junto conmigo, y sabía que ya no podría ignorar lo que estaba pasando ahí. Entonces, sucedió por primera vez. Las luces parpadearon varias veces, y por un momento pensé que nos íbamos a quedar sin luz, hasta que de repente paró. Esa noche, algo cambió. El miedo se instaló en la casa, y la idea de que lo que estaba viviendo no era fruto de mi imaginación empezó a consumirme. Algo sombrío se estaba acercando, y no sabía cómo enfrentarlo. Desperté al día siguiente con una sensación extraña, como si una nube oscura hubiera estado sobre mí durante la noche. El sueño había sido interrumpido varias veces por pesadillas, pero nada muy concreto. Eran solo destellos de caras distorsionadas y susurros incomprensibles. Cuando finalmente logré abrir los ojos, me di cuenta de que seguía en la misma posición, abrazado a mis hijos, que dormían profundamente. Era un sábado por la mañana, el sol empezaba a asomarse en el horizonte, pero la atmósfera en la casa estaba diferente. El aire estaba cargado, algo parecía haber cambiado. Mi esposa, Andrea, estaba en la cocina preparando el desayuno. Sus pasos eran pesados, como si ella también estuviera tratando de mantener la normalidad. Pero podía notar que algo no estaba bien. Ella, que siempre había sido una persona tranquila, ahora se movía con más cautela, como si se estuviera esforzando por ignorar lo que estaba pasando. Cuando la familia se reunió en la mesa, tratando de mantener la rutina como si nada estuviera mal, mi hijo Lucas hizo una pregunta que me dejó inquieto. «Papá, ¿por qué parpadeó la luz del pasillo anoche?» Me acuerdo de haber mirado a Andrea, que estaba tratando de esconder su incomodidad detrás de una sonrisa forzada. Me respondió con calma, pero la duda en su voz era clara. «Ha de ser un problema eléctrico, hijo, nada grave». Pero algo en mí no creía en la explicación. La luz parpadeando era solo un detalle. Lo que me atormentaba era lo que había pasado la noche anterior, las sombras que se movían por la casa y los sonidos apagados que escuchaba. No podía ser solo mi imaginación. No podía. La primera noche después de ese incidente fue difícil. Traté de irme a la cama con la intención de dormirme rápido, pero la sensación de estar siendo observado no me dejó en paz. Con cada ruido, me asustaba. Miraba alrededor y no encontraba nada. Andrea, aunque trataba de mantenerse tranquila, también parecía más tensa. Se quejaba de un peso en la espalda, como si tuviera dificultad para respirar. Y los niños, aunque estaban dormidos, parecían más inquietos. A medianoche, Tiago, el más chico, se despertó llorando sin razón aparente. Tratamos de calmarlo, pero decía algo que me puso la piel de gallina. «Hay alguien mirando por la ventana, papá, alguien con ojos grandes». Yo, tratando de actuar como si todo estuviera bajo control, rápidamente me levanté de la cama y fui hasta la ventana, pero no había nadie ahí. Sin embargo, cuando me di la vuelta para volver al cuarto, algo me hizo parar. El pasillo, antes iluminado solo por la luz débil del foco, ahora estaba completamente oscuro, más oscuro de lo normal. Y entonces, como si alguien hubiera susurrado directamente en mis oídos, escuché ese sonido otra vez, el mismo que había oído la noche anterior, esa risa baja y ronca que parecía cortar el silencio. El miedo se apoderó de mí. Sabía que no era una pesadilla ni imaginación. Había algo en esa casa, algo que se estaba haciendo más fuerte cada día. Andrea, que también parecía haberlo sentido,
Sugirió que buscáramos explicaciones lógicas para lo que estaba pasando. Tratamos de racionalizar los ruidos, las luces parpadeando y hasta las sombras que veíamos por el rabillo del ojo, como reflejos, fallas eléctricas o hasta algún ruido de la casa asentándose. Pero conforme pasaba el tiempo, los fenómenos se intensificaban. Fue en la segunda noche que el verdadero terror se instaló. Ya no podía dormir bien. El miedo de no saber qué estaba detrás de cada ruido, cada movimiento, me consumía. Esa noche, los ruidos estaban más claros. Podíamos oír pasos en el pasillo, pasos que parecían no ser nuestros, el sonido de la madera crujiendo, un leve toque en las puertas, susurros apagados. Cada ruido hacía que mi corazón se acelerara. Estaba despierto, pero nada parecía tener sentido. Andrea estaba en la cocina cuando me llamó, su voz temblando. ¿Escuchaste eso?, preguntó casi sin aliento. Traté de no parecer asustado, pero sabía que ella estaba tan aterrorizada como yo. «Son solo las ratas, Andrea. Ha de ser eso», respondí, tratando de convencerme de que no había nada más que explicaciones racionales. Pero, mientras hablaba, escuché la misma risa otra vez, esta vez viniendo del pasillo, una risa baja, como si algo se estuviera burlando de nuestro intento de mantener la normalidad. Una sensación de frío me recorrió la espalda. Esa noche, como a eso de la medianoche, algo pasó. Las luces empezaron a parpadear de nuevo, pero esta vez no era una falla eléctrica. Las luces de la sala se apagaron completamente, y el silencio fue roto solo por los susurros que parecían hacer eco en las paredes. La sensación de presión aumentaba. El aire parecía más denso, como si nos estuviera aprisionando. Cuando Andrea se levantó para revisar, los susurros cesaron de repente, y el silencio fue tan absoluto que era ensordecedor. Fui hasta el pasillo, sintiendo cada paso pesar como si me estuvieran jalando hacia atrás. Cuando llegué a la sala, vi algo que me dejó en shock. Las paredes estaban cubiertas de marcas que no estaban ahí antes, como si algo hubiera arañado la pared, pero con una fuerza que no era humana. La textura era rara, una mezcla de algo sólido y algo fluido, como si la pintura hubiera sido arrancada por manos invisibles. Andrea me miró, sus ojos abiertos de miedo, y no necesitó decir nada más. Sabíamos que ya no era cuestión de buscar explicaciones lógicas. Nos estaban embrujando, y ya no había cómo negarlo. Algo en esa casa quería destruirnos, desestabilizarnos, hacer que nuestra vida se volviera una pesadilla diaria. Y peor, las cosas estaban empeorando cada noche. Las cosas no mejoraron, y al contrario de lo que esperábamos, solo empeoraron. Desde esa noche, las apariciones, los sonidos y los susurros empezaron a ser más frecuentes. Tratamos de todas las formas de ignorarlo, intentando convencernos de que todo eso tenía explicaciones lógicas. Andrea, siempre muy racional, insistía en que era solo un problema con la instalación eléctrica o, quién sabe, hasta con nuestra salud mental. Sugirió que fuéramos al doctor, pero dentro de mí algo me decía que la respuesta no estaba en la medicina. Una noche, después de una reunión con algunos vecinos, nos fuimos a dormir más tarde de lo habitual. Los niños ya estaban en la cama y nosotros todavía platicábamos en la sala, tratando de darle sentido a lo que estaba pasando. Fue entonces que, en un silencio absoluto, escuchamos el llanto. Un llanto bajo, casi ahogado, viniendo del piso de arriba, donde estaban los cuartos. El llanto era desesperado, como de un niño, y me causó una sensación de angustia que no podía describir. Andrea, como siempre, trató de racionalizar. «Ha de ser alguno de los vecinos», dijo, pero el llanto estaba tan cerca, tan nítido, que hasta las paredes parecían absorber el dolor. Fui hasta la escalera y miré hacia arriba, de donde venía el sonido. La luz del pasillo estaba apagada, pero el llanto parecía hacer eco en mi mente.
Cuando subí las escaleras, el llanto se transformó en gritos agudos, como si alguien estuviera siendo torturado. Corrí al cuarto de los niños, pero estaban tranquilos, durmiendo como si nada estuviera pasando. En ese momento, la sensación de que algo no estaba bien se solidificó en mí. Algo estaba jugando con nosotros, como si estuviera probando nuestros límites. Cuando volví a la sala, Andrea estaba pálida, mirando fijamente a la pared. No se movía. Fui hasta ella, tocando su hombro para tratar de traerla de vuelta a la realidad, pero fue cuando susurró, casi sin fuerzas: «Mira la pared». Al principio, no entendí lo que quería decir, hasta que volteé la mirada. La pared que antes parecía común ahora estaba marcada por algo que no podíamos ver con claridad, pero que estaba ahí. Eran manchas oscuras que se formaban y deformaban como si algo se estuviera moviendo detrás de la pintura, como si la pared estuviera viva. Miré a Andrea, tratando de encontrar alguna explicación racional para lo que veía, pero no había. Ella estaba tan horrorizada como yo. Ya no sabía qué pensar. La racionalidad, que antes me sostenía, parecía irse con cada segundo. Cuando miré de nuevo a la pared, las manchas empezaron a arañarse. Y fue en ese momento que me di cuenta de algo aún más perturbador. En la esquina superior derecha de la pared, una sombra tomó forma. No una sombra común, sino algo humano, con brazos largos y un cuerpo encorvado, como si nos estuviera observando. Andrea, visiblemente desesperada, trató de alejarse, pero las sombras empezaron a esparcirse. Ya no eran solo manchas, sino figuras completas. Eran sombras de personas, como si el propio miedo se hubiera materializado. Las figuras se movían por la pared, arañándola, dejando atrás un rastro oscuro, como si estuvieran dejando una huella de suciedad. Fue cuando una de las figuras se acercó a mí. Sus ojos estaban completamente negros, sin vida. Con cada paso que daba hacia mí, sentía el aire haciéndose más pesado. Mi pecho se apretaba, una sensación de muerte inminente. El pánico empezó a apoderarse de mí, pero la figura no dejaba de acercarse. Andrea, gritando mi nombre, me jaló hacia atrás, tratando de alejarme de la sombra, pero la figura no nos dejaba. Parecía querer algo, no solo asustarnos, sino tocar nuestras almas. Salimos corriendo hacia abajo, y en ese momento la casa pareció ser tomada por una presión invisible, como si algo nos estuviera empujando hacia afuera. Cuando llegamos a la puerta, las luces empezaron a parpadear de nuevo, más intensamente que antes. Sentí que la casa estaba viva, que estaba tratando de atraparnos, de tragarnos, y en el momento en que salimos, vi, por última vez, la silueta en la ventana, observándonos desde la oscuridad. Miré a Andrea, que temblaba a mi lado, y sabía que no podíamos quedarnos ahí. Andrea, como un último intento de recuperar la calma, sugirió que buscáramos ayuda, pero de una forma diferente. Se acordó de un amigo de la familia que trabajaba como especialista en fenómenos paranormales. Tal vez, si hubiera alguna explicación científica para lo que pasaba, él sería el único capaz de ayudarnos. Y entonces, esa noche, decidimos que por la mañana iríamos a buscarlo, pues cada minuto dentro de esa casa, sentíamos que estábamos más cerca de algo que no era humano. La madrugada fue difícil. Ni Andrea ni yo pudimos dormir. Cada ruido de la casa parecía amplificado, como si las paredes nos estuvieran espiando. Yo sabía que en cualquier momento algo iba a pasar, pero, al mismo tiempo, una parte de mí no quería que pasara. Ya no quería ver esas sombras, escuchar los susurros o sentir esa sensación de ser observado. Cuando por fin amaneció, la luz del sol parecía no ser capaz de disipar el miedo que aún flotaba sobre nosotros. La idea de salir de la casa, buscar ayuda, parecía la única opción sensata. Pero había algo en mí, una sensación sombría que no me dejaba tranquilo.
Sabía que las cosas no iban a mejorar solo porque llamáramos a alguien. No sabía si algún especialista sería capaz de hacer algo para parar todo eso. Lo que nos estaba pasando era más allá de nuestra comprensión. Fuimos con el amigo de Andrea. Era un hombre de mediana edad, con una expresión seria y cansada, como si supiera lo que nos esperaba. Cuando le contamos lo que pasaba, no se sorprendió tanto como yo esperaba. Simplemente nos miró y dijo: «Su casa está conectada a algo que no pertenece a este mundo». «¿Quieres decir que hay algo sobrenatural ahí?», pregunté, tratando de entender, pero en realidad ya sabía lo que quería decir. Hizo un gesto afirmativo. «No es solo una casa vieja. Vi varios espíritus atrapados ahí, pero ellos no están causando el problema. De hecho, están asustados. El problema parece ser la casa. Hay algo mal. Algo la hizo despertar. Algo la atormenta. Puede ser un espíritu que no se me manifestó, o hasta algo que ni podemos llamar espíritu, una entidad no humana». Andrea, siempre pragmática, quiso más explicaciones. ¿Pero qué está pasando exactamente? ¿Cómo podemos pararlo? Él no parecía tener una respuesta clara, lo que solo aumentó mi pavor. No sé, pero una cosa es segura: si la entidad no quiere irse, no se irá. Y puede llevarse todo lo que ustedes tienen de más valioso. Esas palabras siguieron resonando en mi cabeza mientras volvíamos a casa. Quería creer que estaba exagerando, pero no podía negar la realidad que estábamos viviendo. La presión que sentíamos, la sensación de que nos observaban todo el tiempo, las manchas en las paredes, todo parecía tan real, tan amenazante. Cuando entramos de nuevo, la casa estaba en silencio. Un silencio helado, como si nos estuviera esperando. Al principio parecía un alivio, pero pronto me di cuenta de que la calma era solo una fachada. Una fachada que escondía la tormenta que estaba por venir. Traté de enfocarme en las cosas cotidianas, algo que pudiera traer algo de normalidad a nuestras vidas. Andrea sugirió que hiciéramos una cena sencilla para la familia, solo para distraer a los niños e intentar pasar una noche tranquila. Pero incluso mientras preparábamos la comida, el ambiente estaba cargado. El sonido del agua hirviendo en la olla parecía mezclarse con los susurros, como si estuvieran presentes en la propia comida. De repente, las luces empezaron a parpadear de nuevo. «No, otra vez no», murmuré para mí mismo. Pero Andrea ya estaba de pie, yendo a revisar el interruptor. Fue cuando escuché un ruido viniendo de la sala. Algo arrastrándose por el piso, como si alguien estuviera caminando sin levantar los pies. Fui hasta allá, mi mano temblando mientras tocaba la perilla de la puerta. El aire estaba frío, más frío de lo que debería. En cuanto abrí, vi algo que me heló por completo. Del otro lado de la sala, un espejo colgado en la pared reflejaba algo que no estaba ahí. El reflejo de una persona, pero no de Andrea o de los niños. Era una figura alta, esquelética, con una expresión cruel. Estaba sonriendo. No, no sonriendo, más bien como si se estuviera burlando de nosotros, de nuestro miedo. Cerré la puerta con fuerza, pero la figura en el espejo siguió observándome, incluso con la puerta cerrada. Podía sentir sus ojos, como si estuvieran clavados en mi alma. Andrea entró detrás de mí, confundida. «¿Qué pasa, amor?» «No, no me vas a creer», susurré. Pero cuando ella miró al espejo, ya no había nada. El reflejo estaba normal, como si nunca hubiera pasado. Ella trató de tranquilizarme, pero la sensación de que estábamos siendo tragados por algo más grande solo aumentaba. Con cada paso que dábamos por la casa, sentíamos que el espacio se cerraba a nuestro alrededor. Por si fuera poco, en la noche, los niños empezaron a despertarse llorando, diciendo que veían figuras en el pasillo. Hablaban de una mujer con un vestido sucio, con los ojos vacíos.
pero nadie veía nada. Solo los niños, que estaban siendo atormentados por aquello que nosotros no podíamos entender. Traté de estar más cerca de ellos, pero era como si nada pudiera alejar el mal que nos rodeaba. Cada vez más, los sonidos se volvían más nítidos. El llanto, el arañar de las paredes, las sombras que pasaban a nuestro alrededor, se estaban volviendo más atrevidas. Era como si nos estuvieran cazando, y lo peor, yo sabía que apenas estábamos en el principio. Solo me preguntaba, ¿cuánto más la casa iba a tratar de sacarnos de ahí? ¿Y hasta dónde aguantaría yo antes de que el terror se apoderara de mi mente por completo? La casa ya no era la misma. Cada pasillo, cada cuarto, parecía tener un aura de maldad impregnada en sus paredes. Sentía que nos estaban empujando a un rincón, como si la casa tuviera vida propia y nos estuviera tragando poco a poco. Esa noche, el ambiente estaba más pesado. El viento fuerte golpeaba las ventanas y los árboles se movían violentamente, como si quisieran romper el vidrio. Los niños estaban quietos, pero no podían dormir. Andrea, que siempre trató de mantener la calma, ahora estaba visiblemente asustada. Sus ojos estaban rojos y su cara pálida. Ella sabía, igual que yo, que ya no era cuestión de si la entidad se iba a manifestar de nuevo, sino cuándo. Traté de mantenerme firme, intentando tranquilizarla, pero la verdad es que estaba perdiendo el control de la situación. La presión, el miedo, eran palpables. Hasta los niños parecían saber que algo estaba a punto de pasar. Cuando el reloj marcó la medianoche, escuché algo que me heló por dentro. Un grito, viniendo de uno de los cuartos, seguido por un fuerte estruendo. El sonido parecía haber venido de dentro de la pared, pero yo sabía que estaba en algún lugar de la casa. Algo se estaba rompiendo. Me levanté de la cama, el corazón latiendo rápido. Andrea estaba en pánico. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Ella sostenía a los niños, que estaban llorando desesperados. Fui hasta el pasillo. A medida que me acercaba al origen del sonido, sentí el aire helado. El frío se intensificaba, volviéndose insoportable. Cuando llegué al cuarto de los niños, vi algo que no voy a olvidar. Las paredes estaban cubiertas de marcas, como si algo hubiera rasgado la madera con sus garras. El sonido, ahora más fuerte, parecía venir de debajo del piso. Miré hacia la esquina del cuarto, donde una sombra se formaba. Ella apareció, la mujer que los niños habían descrito, con el vestido sucio y los ojos vacíos. Estaba ahí, de pie, inmóvil. No se movía, pero su presencia era aplastante. Era como si la propia oscuridad se hubiera materializado en esa figura. Sus ojos, si es que podían llamarse ojos, estaban completamente negros. La sonrisa, una sonrisa grotesca, se formó lentamente en su rostro, como si fuera una tortura. El cuarto parecía estar sofocando. Apenas podía respirar, y Andrea estaba en shock, incapaz de moverse. Fue entonces que las luces empezaron a parpadear, una vez más, de manera frenética. Cada foco explotó uno tras otro, hasta que quedamos completamente a oscuras. El silencio se apoderó del lugar, pero no era un silencio común. Era opresivo, como si la casa se hubiera callado para presenciar nuestra agonía. Sentí una opresión en el pecho, un peso indescriptible. La entidad parecía envolvernos, sofocarnos, como si su presencia fuera el propio aire que respirábamos. Entonces, algo raro pasó. La mujer se movió, no con pasos, sino con una especie de flotación, como si estuviera siendo jalada por una fuerza invisible. Se acercó más a mí, sus ojos vacíos penetrando en mi alma. «Váyanse. Ahora». La voz susurró, pero no era una voz humana. Era un susurro helado, lleno de odio, como si la casa hubiera hablado a través de ella.
Traté de gritar, de intentar alejarla, pero mis palabras se perdieron en la garganta. Andrea gritó, jalando a los niños hacia el otro lado del cuarto. Cuando hizo eso, las sombras que estaban en la esquina se movieron de forma violenta, arrastrándose por la pared, tratando de alcanzarlos. El miedo se transformó en pánico. «¡Vámonos! ¡Rápido!», grité, jalando a Andrea y a los niños fuera del cuarto. Cuando pasamos por la puerta, sentí una mano fría tocar mi hombro. Me volteé rápidamente, pero no había nadie ahí, solo el silencio y el vacío que nos rodeaban. Corrimos hacia el pasillo, pero lo que vimos después nos paralizó. La puerta de entrada, que siempre parecía cerrada con llave, estaba abierta. No había nadie afuera, pero el sonido del viento parecía llamarnos, como una invitación a la muerte. La casa entera parecía haberse convertido en un laberinto de oscuridad, y cada puerta, cada ventana, parecía moverse a medida que avanzábamos. Mientras miraba hacia atrás, vi la silueta de la mujer parada en lo alto de la escalera, observándonos. La luz de la luna iluminaba su figura, pero no se movía. Yo sabía que no iba a dejar que huyéramos tan fácilmente. Ya no había tiempo, no sabía qué hacer, a dónde ir. La casa nos estaba consumiendo. Solo quería que la pesadilla terminara. Pero, mientras la entidad nos observaba, sabía que aún no habíamos llegado al final. La casa estaba a punto de tragarnos, y algo me decía que esta vez no saldríamos ilesos. Corrimos por la casa, tratando de encontrar una salida, pero las puertas y ventanas parecían selladas, como si el propio edificio se hubiera cerrado contra nosotros. Cada paso que dábamos parecía alejarnos más de lo que queríamos. La seguridad, la luz, la vida. Los niños lloraban, y Andrea, sosteniéndolos con fuerza, estaba visiblemente en shock, su mente completamente quebrada por el miedo. Finalmente, llegamos al pasillo principal. Yo sabía que había una ventana ahí, una pequeña ventana que daba al jardín. Tal vez fuera nuestra única oportunidad de escapar. Pero cuando me acerqué a la ventana, mi corazón se heló. No estaba abierta. Estaba cerrada, como todas las demás salidas de la casa. El vidrio parecía grueso, casi intocable, como si la casa hubiera sellado todas sus grietas. Fue cuando escuché el sonido, un sonido bajo, viniendo de las profundidades de la casa. Un susurro. No era una voz humana, sino una serie de murmullos entrecortados, como si estuvieran hablando a través de las paredes. El aire se volvió pesado de nuevo, y la sensación de asfixia regresó con toda su fuerza. Miré hacia atrás y en ese momento la vi. La mujer, la entidad que nos había perseguido, estaba ahí, parada al final del pasillo. Pero algo era diferente. Su figura estaba deformada, como si su cuerpo estuviera siendo distorsionado por las sombras. Sus ojos, antes vacíos, ahora estaban completamente negros, una oscuridad profunda que parecía tragarse todo a su alrededor. «No pueden huir», susurró, pero su voz ya no parecía venir de sus labios. Era una voz que venía de todas partes, de las paredes, del piso, de dentro de mí. Este lugar es su destino, siempre lo será. Con cada palabra que decía, las sombras alrededor de su figura se extendían, retorciéndose como serpientes, avanzando lentamente hacia nosotros. Yo sabía que ya no había tiempo. Era como si la casa se estuviera cerrando, tragándose todo lo que estaba en su interior, y nosotros éramos las últimas piezas de un juego macabro. Sin saber qué hacer, jalé a Andrea y a los niños hacia atrás, tratando de encontrar una salida que parecía ya no existir. Pero, al mirar de nuevo a la mujer, algo inesperado pasó. Levantó la mano, apuntando directamente hacia nosotros. Las sombras, que antes parecían distantes,
Ahora empezaron a moverse, invadiendo el espacio, creciendo, hasta convertirse en una oscuridad absoluta. Grité, pero no había sonido. Estábamos rodeados, prisioneros de una fuerza invisible, como si la propia casa se hubiera convertido en una entidad, un ser vivo, en busca de nuestras almas. Y en ese momento, la verdad quedó clara. La casa no era solo un lugar maldito, era la fuente, el centro de la maldición. Entonces, en el último segundo, algo sorprendente pasó. La entidad sonrió, pero no era una sonrisa de victoria. Era una sonrisa cruel, como si supiera que ya había cumplido su papel. Las sombras se intensificaron y todo a nuestro alrededor se apagó. Lo que antes era real, ahora se transformaba en oscuridad pura. La casa nos tragó. Despertamos horas después, cada uno de nosotros en un cuarto diferente de la casa. Corrí a buscar a Andrea y a los niños, pero ellos ya estaban con ella en uno de los cuartos. Yo estaba mareado y me sentía maldito. Llamé a la inmobiliaria. Les dije que no me había gustado la propiedad y pedí que la pusieran a la venta. No mencioné nada sobre lo que había vivido en ese lugar. Solo quería olvidar. El mismo día, me fui con Andrea y nuestros hijos a la casa de un amigo. Al día siguiente, fui a ver una propiedad temporal para rentar, mientras nuestra casa se vendía. Tardó meses en venderse. La gente se sentía mal en el lugar y solo una familia dijo sentirse bien ahí. Ellos compraron la casa y yo usé el dinero de la venta para comprar otra propiedad, del otro lado de la ciudad, donde hasta ahora nada raro ha pasado. Parece que algunas personas no son bienvenidas en ciertas casas, y nunca sabes cuándo será tu turno de despertar algo horrible en un lugar que pretendías llamar hogar. Todavía tengo pesadillas con la mujer de ojos vacíos, y los niños también. Me llamo Carmen. Tengo 22 años y soy estudiante de psicología en la Universidad Veracruzana. Tengo un trabajo de medio tiempo y mi papá, que vivía en el interior, me manda dinero todos los meses para completar el presupuesto, ya que mi chamba no alcanza para cubrir todos los gastos, especialmente la renta de la casita donde vivo sola. Hace unos meses me pasó algo que hasta la fecha me hace despertar en la noche, con el corazón latiendo a 1000 y el cuerpo sudando frío. No sé explicarlo bien, pero voy a tratar de contar todo de la forma más clara posible para que puedas entender lo que viví. Siempre fui una persona tranquila. Me gustaba ir a la facultad y regresar a casa, donde me sentía segura. Estaba en el último semestre de la carrera y las cosas iban bien, hasta que ocurrió aquella noche. Estaba regresando de la facultad, ya casi anochecía, y las calles de Veracruz empezaban a quedar más vacías. El tráfico estaba tranquilo, lo cual era raro para esa hora, pero no le di mucha importancia. Fue cuando pasé por la plaza principal que lo vi por primera vez. Un hombre estaba parado en medio de la banqueta, a plena luz de la calle, pero se veía extraño de una manera que no pude explicar. Vestía un traje oscuro, el pantalón bien planchado y tenía una postura erguida. El detalle que más me llamó la atención y que hasta hoy me pone la piel chinita solo de recordarlo, era el hecho de que no tenía rostro. Me detuve por un segundo, confundida, tratando de entender qué estaba pasando. Él me miró directamente, sin expresión, pues no tenía ojos ni boca, solo un hueco negro y vacío en el lugar donde debería estar su cara. Me quedé helada. Él solo se quedó ahí, inmóvil. No sabía si era un truco de la luz, si usaba una máscara o si estaba alucinando, así que seguí caminando, tratando de no prestarle más atención. Pero él no se fue. Cuando di unos pasos adelante, me di cuenta de que me estaba siguiendo. No fue nada inmediato, como si me estuviera persiguiendo de forma agresiva. Era solo una presencia, algo que parecía estar en mi sombra,
no un hombre común y corriente. Seguí caminando, sintiendo que se me revolvía el estómago. Miré hacia atrás discretamente y ahí estaba, la misma figura parada, a cierta distancia. No movía ni un músculo, pero estaba ahí, observándome. Pensé que era pura paranoia mía, tal vez un poco de estrés por la facultad, pero al dar vuelta en la esquina, apareció de nuevo. Esta vez, más cerca, como si me estuviera esperando. El miedo me dominó y fue cuando decidí correr. Corrí a casa lo más rápido que pude, tratando de ignorar los escalofríos que me recorrían la espalda. A la mañana siguiente, le conté a mi amiga Ana lo que había pasado. No me creyó de inmediato, como era de esperarse. «Has de estar exagerando, Carmen. Debió ser algún borracho o algo así», me dijo. Pero algo dentro de mí me decía que no era eso. Entonces, pasé todo el día tratando de encontrar explicaciones racionales para lo que vi. Decidí ir con la policía. Fui a la delegación y reporté lo que había pasado, pero no obtuve mucha ayuda. El policía me miró con una sonrisa forzada, como si estuviera tratando de ser amable, pero en el fondo pensara que yo solo estaba asustada por algo que no era un problema real. Me aconsejó que estuviera alerta, pero nada más. Dijo que si el extraño intentaba hacerme algo sin mi permiso o pasaba algo más grave, debería volver, pero por el momento no podía hacer nada. Lo peor, sin embargo, pasó en los días siguientes. El hombre seguía persiguiéndome. Todas las veces que salía de la universidad y caminaba por las calles de Veracruz, él estaba ahí. A veces, de lejos, otras veces, más cerca, pero siempre con esa postura estática, inmóvil. Y, peor aún, siempre sin rostro. La sensación de estar siendo vigilada se fue intensificando. Fue cuando empecé a escuchar cosas raras. Susurros bajitos, palabras incomprensibles que venían de algún lugar detrás de mí. Volteaba y no había nadie, solo él. Él nunca hablaba, solo me observaba. Sentía que quería algo, pero no podía entender qué. Cada día, el miedo aumentaba. Los ataques empezaron a intensificarse. De repente, ya no solo me estaba siguiendo, también estaba en mi casa. Empecé a ver sombras moviéndose por la ventana de mi cuarto durante la noche. Escuchaba pasos que no pertenecían a nadie. En una noche particularmente difícil, escuché un fuerte estruendo en la puerta de entrada. Cuando fui a ver, no había nadie ahí, pero el miedo ya estaba profundamente arraigado dentro de mí. Ana me aconsejó que me mudara a su casa por un tiempo. Ya no estaba en condiciones de vivir sola. Cuando llegué ahí, pensé que tendría algún tipo de alivio, pero no. La primera noche que dormí en su casa, desperté con la sensación de estar siendo observada. Abrí los ojos, y él estaba ahí, parado en el pasillo, su silueta inmóvil. Grité y prendí la luz, pero cuando volví a mirar, había desaparecido. A la mañana siguiente, la realidad empezó a derrumbarse sobre mí. Aquel hombre no era una persona común, no tenía rostro, y sus intenciones eran algo que no podía entender. Fui a parar al hospital, no físicamente herida, pero con la mente completamente destrozada. El doctor me dijo que el estrés me había afectado tanto que mi cuerpo empezó a reaccionar de manera rara, pero, en realidad, yo sabía lo que estaba pasando. No estaba loca. Decidí dejar la casa de Ana y volver a mi propia casa, donde vivía sola. Ya no tenía caso seguir en su casa. Ella no me creía, y el hombre sin rostro había aparecido ahí también. Necesitaba paz, y al menos sola. No tenía que escuchar que me estaba volviendo loca o que tenía problemas de salud. Yo sabía que lo que estaba viviendo era real. Esa noche, el hombre apareció una vez más, esta vez en el centro de la ciudad, bloqueándome el paso mientras intentaba llegar a un antro local para encontrarme con amigos de la facultad para una noche de fiesta. Se suponía que iba a ser una noche divertida, un descanso de los estudios y del maldito hombre sin rostro que me atormentaba. Pero ahí estaba, otra vez,
en medio del camino. No se movía, pero parecía que la calle a su alrededor se estaba distorsionando, como si de alguna forma estuviera alterando la realidad. El aire estaba más denso, el sonido de la ciudad parecía apagado. Me invadió una sensación de pavor. Algo dentro de mí me decía que ese momento era el final. Extendió su mano hacia mí, pero no con un gesto físico. Era como si la mano se estuviera materializando a través de una sombra, una entidad sin forma. Ya no podía huir ni gritar. De repente, el hombre sin rostro habló, no con palabras, sino con una sensación de urgencia que atravesaba mi mente. Quería algo de mí, y yo no sabía qué. El miedo me consumió y mi visión se nubló. Cuando recuperé la conciencia, estaba en una cama de hospital, con un compañero de la facultad a mi lado. Era uno de los amigos con los que iba a encontrarme en el antro. Se preocupó porque yo iba muy tarde. Intentó llamarme, pero solo entraba al buzón. Entonces, salió a ver si ya estaba llegando. Me encontró inconsciente en la calle y me llevó al hospital. El hombre había desaparecido, pero yo sabía que, de alguna manera, me estaba esperando, y esta era solo la primera parte de lo que tenía que enfrentar. Pasé la noche internada en observación, y al día siguiente me dieron de alta, pues los médicos no pudieron encontrar nada malo en mí. Yo sabía que algo andaba mal, pero no sabía exactamente qué. El hombre sin rostro seguía persiguiéndome, y cada día su presencia parecía más cercana, más tangible. Trataba de convencerme a mí misma de que era solo una pesadilla, que mi cerebro estaba sobrecargado, pero en el fondo sabía que aquello no era normal. Nadie podía ayudarme. La policía ya me había ignorado. Mis amigos creían que estaba inventando historias, y la sensación de estar siendo observada se intensificaba de una manera insoportable. Cada noche, él estaba ahí. Incluso en mi casa, cuando creía que estaba segura, su presencia me envolvía. Aquel hombre de traje oscuro, inmóvil y sin rostro. A veces, parecía moverse solo cuando no lo estaba mirando, como si se estuviera materializando más cerca de mí, siempre manteniendo esa distancia silenciosa. Sentía su mirada vacía atravesar mi piel, y aunque no sabía lo que quería, a cada segundo mi miedo crecía. Al principio, todavía tenía algo de racionalidad. Trataba de no pensar en lo peor y me decía a mí misma que solo estaba paranoica. Pero con el tiempo, las señales se volvieron más claras. Una noche, mientras intentaba estudiar en la sala, sentí un frío que se apoderó del ambiente. Miré hacia la ventana y lo vi. Ahí estaba, parado en la esquina de la calle, como siempre. Pero algo era diferente. Ya no estaba quieto. Se estaba moviendo lentamente hacia mí, sin salir del lugar. Caminaba hacia mí, como si flotara, su presencia creciendo de forma extraña y sin sentido. Mi corazón se aceleró y, de repente, todo parecía empezar a distorsionarse. Las calles parecían más largas, las luces de la calle se volvieron débiles, y el sonido de la ciudad se apagó. Sabía que no debía salir, pero la sensación de estar siendo observada, de no tener salida, me obligó a salir de casa. Mi miedo estaba al máximo. Ya no sabía qué estaba pasando conmigo, pero sabía que aquel hombre me estaba persiguiendo y no me dejaría en paz. Salí de casa, decidida a buscar respuestas, pero lo que encontré fue aún más perturbador. Mientras caminaba por las calles desiertas, los pasos del hombre sin rostro sonaban detrás de mí, pero cuando volteaba, ya no estaba ahí. No entendía lo que quería, ni cómo se acercaba sin ser visto. Estaba ahí, pero al mismo tiempo, no estaba. La sensación de una presencia constante era insoportable. En uno de esos momentos, al pasar por una calle más oscura, una sombra tomó forma a mi lado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era el hombre, sino algo que no podía ver claramente. Intenté correr, pero mis piernas estaban como si fueran de plomo.
me invadió una sensación de vértigo, como si el suelo se estuviera abriendo bajo mis pies. Fue cuando escuché el susurro, una voz baja y distorsionada que parecía venir de dentro de mi cabeza. «No puedes huir de mí», grité, pero no había nadie cerca. Las luces de la calle empezaron a parpadear y la figura del hombre apareció en la esquina otra vez, más cerca, mucho más cerca que antes. La distancia entre nosotros ya no existía, estaba rodeada de sombras, el aire estaba más espeso y una sensación de desesperación se apoderó por completo de mí. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta todo el tiempo, con los ojos bien abiertos, tratando de ver algo, cualquier cosa, que explicara lo que estaba pasando. Pero en el fondo, sabía que no había explicación racional. El hombre sin rostro no era normal. No era un ser humano. Algo mucho peor estaba detrás de él, y empezaba a entender que mi vida estaba en peligro, de una manera que nunca hubiera imaginado. Cuando miré por la ventana, por milésima vez esa noche, ahí estaba. Ya no a lo lejos, sino directamente frente a mí, observándome con esos ojos inexistentes, una presencia que cortaba la noche como una navaja afilada. No sabía qué hacer, no sabía a dónde correr. Mi mente empezaba a desmoronarse y me daba cuenta de que lo único que podía hacer era enfrentar a ese ser o dejar que me tomara de una vez por todas. La tensión dentro de mí estaba al máximo y ya no sabía qué era real o qué era producto de mi mente atormentada. La presencia del hombre sin rostro parecía ahora mezclarse con cada parte de mi realidad. Estaba en todos lados, todo el tiempo, incluso cuando no lo veía. Sabía que estaba ahí, esperando el momento de alcanzarme, y el miedo paralizaba cada célula de mi cuerpo. Pero algo dentro de mí, tal vez el impulso de no ser consumida por el terror, me hizo buscar respuestas. Ya no podía vivir a merced de esa entidad. Necesitaba entender quién era, de dónde venía, qué quería. Fue en una noche de insomnio, cuando la ciudad parecía más silenciosa que nunca, que me topé con algo curioso. Mientras buscaba información en internet, entré a un foro sobre leyendas urbanas. Un tema viejo llamó mi atención. El hombre sin rostro, la leyenda de la ciudad. Era una historia que databa de mucho tiempo atrás. Una narración de acontecimientos misteriosos e inexplicables, y de alguna forma parecía referirse directamente a lo que yo estaba viviendo. La leyenda decía que, desde los inicios de la ciudad, un hombre sin rostro aparecía de vez en cuando, siempre en busca de algo. Relatos antiguos hablaban de un hombre maltratado que había sido víctima de una tragedia en la fundación de la ciudad. Era un hombre común, con una vida sencilla, pero algo terrible le pasó. Nadie sabía exactamente qué fue, pero la versión más común de la historia decía que fue brutalmente torturado y dejado para morir. Lo más raro, sin embargo, era que el hombre no tenía memoria de su propia identidad. Murió sin saber quién era, sin tener ninguna conexión con el mundo a su alrededor, y por eso su alma quedó perdida entre los mundos. Sin rostro, sin historia, se convirtió en un espíritu condenado a vagar por la ciudad en busca de respuestas que nunca podría encontrar. Algunos decían que no sabía que había muerto. Otros creían que buscaba venganza. Lo único seguro era que atormentaba a la gente, siempre acercándose a aquellos que sentían miedo, a los que estaban solos o que, de alguna forma, cargaban algo pesado dentro de sí. Según la leyenda, el hombre sin rostro no se acercaba a cualquiera, sino a las almas perdidas, a las personas que estaban al borde de la desesperanza, que se veían sin rumbo, sin saber quiénes eran o a dónde iban. Se alimentaba de esas inseguridades, y quien lo encontrara se volvía parte de su búsqueda eterna. Los que intentaban huir nunca lo lograban, porque no era una criatura común. No pertenecía al mundo de los vivos, y sus reglas eran completamente diferentes.
Al terminar de leer, algo helado se formó en el fondo de mi estómago. La leyenda no explicaba cómo aparecía o cómo elegía a sus víctimas, pero las coincidencias eran aterradoras. Me vi reflexionando sobre todo lo que había pasado hasta ahora. Me sentía perdida, sola, sin saber qué hacer con mi vida. Tal vez me estaba persiguiendo porque, de alguna forma, encajaba en ese perfil. Un alma perdida, una mujer atormentada por mis propias dudas y miedos. Y ahora, estaba ahí, cada vez más cerca, como si el destino me hubiera elegido. Fue cuando todo empezó a ponerse más oscuro. La sensación de estar siendo observada se intensificó, como si el aire a mi alrededor se estuviera espesando. Sabía que venía. Podía sentir su presencia acercándose, más fuerte que nunca. Ya no era solo una sombra, era un ser real, y estaba listo para confrontarme. Estaba a punto de encontrar la verdad que tanto temía. La leyenda no contaba cómo terminaba la historia, pero una cosa era segura: no iba a parar hasta encontrarme. Ahora no sabía si tenía el valor para enfrentarlo o si debía correr. Pero dentro de mí, una parte sabía que ya no había escapatoria. Cerré los ojos por un momento, tratando de reunir fuerzas para lo que venía. Cuando los abrí de nuevo, ahí estaba. En el centro de la sala, el hombre sin rostro se materializaba, sin hacer ningún movimiento, solo observándome. Ese vacío que emanaba de su cuerpo estaba tomando toda mi visión. Sabía que él sabía todo lo que había descubierto. Sabía que yo entendía su dolor, pero también sabía que no me dejaría en paz. Estaba sola, sin más respuestas, sin más oportunidades de escapar. El hombre sin rostro estaba frente a mí, parado en el centro de la sala. El aire parecía denso, como si el espacio a mi alrededor se estuviera congelando. Ya no podía ignorar lo que había descubierto. Era un alma perdida, pero no solo eso. Estaba ligado a algo mucho más grande, algo que no podía entender hasta ahora. El vacío de su presencia parecía llenar todo el ambiente, y yo, sin fuerzas para correr, solo lo miré, sabiendo que ya no podía huir más. Mientras lo miraba fijamente, una sensación extraña empezó a crecer dentro de mí, una sensación de que, tal vez, había algo más profundo en mi pasado que me conectaba a esa entidad, algo que ni yo misma sabía. De repente, un pensamiento me atravesó como un rayo: la fotografía. Me acordé de un viejo álbum familiar que encontré hace unas semanas. Era un álbum que me había dejado mi abuela, que falleció hace muchos años. Nunca le di mucha importancia, pero una de las fotos me había llamado la atención esa noche. La foto era antigua y mostraba una figura que no reconocía, pero que parecía ser de otra época, tal vez de la fundación de la ciudad. Un hombre estaba ahí, al fondo, con una expresión angustiada. Estaba de perfil, y aunque la cara no se veía claramente, había algo en la forma en que se posicionaba que me parecía familiar, casi perturbador. Era él. El hombre sin rostro, en esa foto vieja, parecía estar esperando. Pero lo que más me perturbaba era que no parecía tan lejano de mí como yo pensaba. Estaba en mi vida, en mi memoria, aunque yo no me diera cuenta. Ya me había encontrado hace mucho tiempo. Yo era la clave para que él encontrara su camino. La sensación que tuve en ese momento no fue de miedo, sino de una necesidad urgente de entender. No sabía cómo, pero yo tenía algo que él quería, algo que tenía que ver con su existencia perdida. Con las manos temblorosas, agarré el álbum de fotos del estante y miré la imagen que tanto me incomodaba. La fotografía estaba amarillenta por el tiempo, pero aún así, el hombre en ella parecía tener un poder silencioso. Sabía que estaba haciendo algo peligroso, pero ya no había vuelta atrás. Sostuve la foto con fuerza y me acerqué lentamente al hombre sin rostro. Él no hizo ningún movimiento. Sus ojos,
si es que se les podía llamar así, estaban fijos en mí y sentía como si me estuviera observando en cada detalle. En el silencio, el sonido de mi respiración fue lo único que se escuchaba. Tú quieres esto, ¿verdad?, susurré, y mi cuerpo estaba en un estado de tensión extrema. Era una sensación rara, como si todo en mí fuera una última oportunidad de resolución. De repente, una brisa helada se apoderó del ambiente, y el hombre sin rostro dio un paso hacia mí. Extendió sus manos vacías, y en ese instante, todo quedó claro. Yo sabía lo que él necesitaba. La fotografía no era solo un pedazo de papel viejo. Representaba la memoria que él había perdido, la conexión que nunca tuvo con el mundo. Quería saber quién era. Quería saber lo que se había perdido con su propia identidad. Y de alguna forma, ese retrato era una llave para su liberación. Extendí la foto hacia él, dudando solo por un momento. La brisa que antes era fría, ahora parecía más suave, y al entregarle la imagen, sentí una ligereza que no sabía que aún existía en mí. El hombre sin rostro tomó la fotografía lentamente. En el momento en que sus dedos tocaron el papel, un brillo fugaz surgió a su alrededor, como si alguna energía se estuviera disipando de su cuerpo. Empezó a disolverse, su forma vacilando hasta desaparecer por completo, dejando atrás una sensación de paz. El vacío en el ambiente fue llenado por un silencio profundo. Yo estaba ahí, sola, con una sensación extraña de que había hecho algo necesario. Algo que no entendía completamente, pero que, de alguna forma, me traía una sensación de alivio. El hombre sin rostro ya no estaba en mi vida, y la ciudad, que antes parecía vivir en una constante tensión, ahora respiraba en paz. Él había encontrado su respuesta y yo lo había ayudado. No sabía cómo ni por qué, pero algo dentro de mí sabía que, al entregar esa foto, había hecho más que resolver el misterio de ese hombre. Había restaurado algo en mí misma, algo que se había perdido con el tiempo. En los días que siguieron, la ciudad parecía más tranquila. El aire estaba más ligero. Y yo, ahora, comprendía que la verdadera venganza de un espíritu no era necesariamente buscar respuestas. A veces era solo ser reconocido, ser recordado y, finalmente, ser dejado en paz. Y fue así como, de alguna manera, la ciudad y el hombre sin rostro encontraron su paz. Y yo también encontré la mía. Me llamo Ramón, tengo 65 años y vivo en las calles de Veracruz. Hace más de 15 años, dejé de tener un hogar cuando perdí mi chamba y ya no pude encontrar jale. Parece raro, pero ya tenía casi 50 años. No había terminado la prepa y la raza me consideraba muy ruco para contratarme para chambas comunes y de machetero. Le intenté con otras chambas, pero no tenía estudios. Si tan solo estuvieras calificado, me decían, pero apenas sabía leer y escribir. Me echaron de mi casa, que era rentada, y sin familia. No tuve otro destino más que este. Desde entonces, me la paso caminando por las avenidas de la ciudad, buscando algo de tragar, un lugar donde esconderme de la lluvia y algún rincón donde pudiera dormir a gusto. La vida de indigente está cabrona. Es una lucha constante para encontrar qué comer, qué tomar y muchas veces hasta qué vestir. Pero si algo he aprendido en estos años, es que por más que el cuerpo sufra, el espíritu de un vato, por más madreado que esté, siempre encuentra maneras de seguir adelante. Pero no estaba preparado para lo que pasó aquella noche. Ya he visto de todo en las calles: violencia, drogas, raza con las historias más variadas y hasta pequeños milagros, como una doña que era indigente igual que yo. Pero acabó descubriendo que tenía una hija buscándola, cuando una empresaria bien chida apareció para llevársela. En fin, solo quiero dejar claro que tengo callo, experiencia, y a pesar de mis 65 años y mi condición de calle,
Tengo mis facultades mentales al 100. No podría sobrevivir si no fuera así. Me acuerdo bien clarito de la primera vez que vi esa cosa. Era tarde, ya pasaba de la medianoche. Estaba detrás de un edificio viejón en la zona del centro, un lugar donde solía esconderme para dormir. El aire frío te calaba los huesos y yo estaba bien cansado. La calle estaba silenciosa, como si todos anduvieran fuera de sus casas, y podía escuchar el sonido de las olas del mar, que generalmente me traían algo de calma. Fue entonces cuando vi algo raro. Primero, fue un movimiento entre las sombras, algo que no parecía estar en el lugar correcto. Parpadeé, pensando que era solo un reflejo o algún otro indigente, pero luego me di cuenta de que eso no era normal. Cuando me acerqué un poco más, vi la figura, una mujer, pero no una mujer común. Estaba alta, bien alta, y sus ojos eran como hoyos negros. No tenía cara, solo una máscara pálida que parecía escurrirse por su piel. Su cuerpo estaba envuelto en un vestido sucio y roto, con manchas que parecían más viejas que el mismo tiempo. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, pero mi voz falló, como si me hubieran sacado el aire de los pulmones. Ella no respondió. En vez de eso, dio un paso hacia mí, sus pies descalzos arrastrándose en el asfalto, dejando un rastro de algo que parecía más niebla que polvo. Esa cosa no era humana, yo lo sabía. La sensación de frío se apoderó de mi cuerpo y, al mismo tiempo, una sensación terrible de miedo me paralizó. Como reflejo, empecé a retroceder despacito. Cuando la mujer se acercó más, sus ojos se abrieron aún más, revelando un brillo amenazador. Fue cuando escuché una voz, pero no de mi propia mente. Era un susurro suave, pero cortante. «Ven acá», decía la voz, con un tono tan bajo que apenas pude entender las palabras. Pero yo no iba a ir. ¿Quién en su sano juicio se acercaría a eso? Necesitaba salir de ahí antes de que pasara algo peor. Di un paso atrás, luego dos, y pronto empecé a correr. Ese ser, la criatura que había encontrado, parecía seguirme con una velocidad sobrenatural, sus sombras arrastrándose detrás de mí como serpientes, siempre más cerca, siempre más cerca. A pesar de mi edad, soy un vato sano y fuerte. Trabajé toda la vida en chambas que exigían fuerza, y aún en las calles caminaba mucho. La actividad física mantenía mi cuerpo al tiro. Corrí por la ciudad, pasé por calles que ni recordaba. El sonido de mis botas golpeando el concreto era ahogado por el silencio inquietante de la noche. Pero, por más que corriera, sentía como si estuviera siendo observado por algo que no podía entender. Cuando finalmente llegué al centro de la ciudad, algo más raro pasó. La mujer, o lo que fuera, se detuvo. Ya no la vi más, pero sabía que estaba ahí, en algún lugar, observándome. Acabé encontrando un lugar para dormir en una zona concurrida. No me arriesgaría a quedarme en un callejón oscuro solo, no esa noche. Apenas me dormí y soñé. En el sueño, veía a una joven hermosa, bien bonita, parecía un ángel. Me acercaba más y más para contemplarla. Estaba parada en medio de la calle. Era como si el tráfico no existiera. Los coches se desviaban como por arte de magia, y yo estaba encantado. Cuando finalmente me acerqué a ella, todo se oscureció, todos los sonidos desaparecieron y la bella joven comenzó a transformarse en una figura grotesca de ojos vacíos, cuerpo alargado y vestido roto. No podía moverme y ella se fue acercando lentamente a mí, lentamente, hasta que me agarró por el cuello y me levantó del suelo con una fuerza que no era humana. Sentí que me rompía el cuello mientras me despertaba gritando. El dolor era indescriptible, al igual que la realidad de ese sueño. Ya no dormí más esa noche. Al día siguiente, busqué una iglesia abierta y me fui a rezar.
A pesar de mi facha, el padre de esa capilla no me corrió. En vez de eso, me dio café y pan. Pasé el día rezando, pidiendo protección y paz. En la tarde, salí a buscar algo de tragar, hasta que cayó la noche y necesitaba encontrar un nuevo lugar para dormir. En una plaza, me acosté en una banca, y fue entonces cuando la vi. Era más de medianoche, estaba parada debajo de un árbol, como a unos 20 metros de distancia, observándome. Me levanté de volada. Empecé a caminar. Cada vez que volteaba para atrás estaba más cerca. Me acordé de las historias que mi abuela contaba hace muchos años, cuando era chamaco, sobre entidades que se disfrazaban de humanas para atraer a la gente a la muerte. ¿Sería eso? ¿Quería mi vida? Apuré el paso, pero ya estaba a pocos metros. Miraba a los lados, tratando de ver si alguien más veía lo mismo que yo, pero la raza parecía ajena a todo. Incluso, la mayoría evitaba pasar cerca de mí, pero pasaba al lado de la mujer demoníaca como si no estuviera ahí. Me dio un escalofrío. Empecé a correr, corrí y corrí, siempre volteando para atrás, sin ver bien a dónde iba. Cuando por fin miré al frente, una luz me cegó. Estaba en medio de la calle. Me atropellaron, ya no vi nada más. Todo se puso aún más raro en la mañana siguiente. Estaba sudado, con los músculos adoloridos, una pierna rota, un moretón en la cabeza y la mente confundida. Los doctores dijeron que estaba en shock y había quedado inconsciente por horas después del accidente. Pero lo que nadie sabía era lo que yo había visto la noche anterior. Les conté todo a los doctores, pero dijeron que probablemente estaba delirando por el golpe en la cabeza. Me hicieron un montón de estudios y me mandaron con un psiquiatra para revisar mi salud mental. Como no tenía familia y vivía en situación de calle, el INSABI, Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, cubriría los gastos. Me rendí de tratar de argumentar con los doctores y me callé. Una ONG que ayudaba a pacientes necesitados en el hospital se enteró de mi historia. Me ofrecieron ayuda y la acepté, por más desconfiado que fuera del mundo fuera de las calles. Me consiguieron una chamba en una bodega chica y me dieron un lugar para dormir. De hecho, querían darme una ayuda económica, pero fui directo. Quiero trabajar, no acepto ayuda de a gratis, quiero una chamba, porque eso significa recuperar mi dignidad. Agradecí la oportunidad, pero mi mente seguía fija en esa cosa, en esa mujer sin cara, en eso que me persiguió esa noche. También dijeron que verían una forma de jubilarme, porque ya tenía la edad. Pero mientras tanto, el trabajo y la ayuda de la ONG cubrirían mis gastos. Ya no tendría que volver a las calles. Nunca más vi a la mujer espantosa, y todas las personas a las que les conté esta historia dijeron que debía estar alterado, tal vez muy cansado, y algunos hasta insinuaban que podía estar consumiendo algo. Solo el dueño de la bodega, donde trabajaba, que ya era una persona mayor como yo, me creyó. Me contó que él también había visto sombras y apariciones, pero nada tan espantoso como lo que yo viví. Gracias a él, ya no me siento tan solo, porque sé que hay gente que también puede ver cosas del otro mundo, así que no estoy loco. Hoy, un mes después, puedo decir que estoy empezando a recuperarme. Comencé a trabajar, a vivir de nuevo, pero siempre que me acuerdo de esa noche, se me enchina la piel. Resulta que, esa noche, vi algo más. Ahora estoy convencido de que vi lo que muchos dirían que es una leyenda antigua, la figura de la Llorona o la Dama de la Noche, un espanto que, según los más viejos, aparece a los que se atreven a caminar solos por las calles después de la medianoche. No sé si era ella, pero sé que lo que vi era real. Quería algo de mí, y por un momento pensé que era mi espíritu, mi alma, o quizás mi miedo. Decidí escribir esto para quien quiera escuchar, para quien quiera creer. Lo que encontré esa noche puede ser más que solo una leyenda. Puede ser una verdad que está oculta en las sombras, esperando a la próxima víctima.
¿Por qué se me apareció? No tengo ni idea. Hay gente que pasa toda su vida sin ver algo sobrenatural, mientras que a otros el destino los premia con experiencias terribles, experiencias que los hacen dudar de su propia cordura. Yo fui una de esas personas, alguien premiado por el destino para descubrir que existen cosas más allá del mundo material, cosas que no deben mencionarse ni molestarse, pero que, aún así, pueden encontrarte en cualquier esquina. Y si andas por las calles de Veracruz, de noche, y sientes un escalofrío inexplicable, quizás ya sea demasiado tarde para correr,